¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana muy corta en la Argentina por los feriados de Semana Santa, pero no por eso menos intensa, sobre todo teniendo en cuenta que debutó el nuevo esquema cambiario en lo que es el marco financiero del país. Y esto despertaba obviamente mucha ansiedad el fin de semana previo acerca de dónde se iba a acomodar el dólar y los efectos económicos que podía tener esta salida, le diría, parcial del cepo cambiario, porque todavía quedan algunas restricciones para las empresas que operan aquí en nuestro medio. Y la realidad es que este debut de las bandas cambiarias, comenzó sin lugar a dudas de una manera insospechada para muchos. Uno podía esperar que el arranque de este esquema de bandas, ubicara al dólar dentro de, digamos, el rango que iba desde el oficial mayorista previo a los anuncios, en la zona de 1080 hasta el nivel en que operaba el dólar MEP, en la zona de 1325. En ese rango uno imaginaba, por lo que tiene que ver con los movimientos de la oferta y la demanda, que podía ubicarse el dólar, pero la realidad es que la caída tan abrupta del dólar seguramente estaba lejos de las expectativas de la mayoría. Aquí le ponemos cómo está cerrando el dólar esta semana corta, con una muy fuerte caída de los dólares libres. Fíjese usted inclusive que el blue, que es el que sigue mucha gente, quedó caro en relación al dólar en la bolsa, donde el MEP terminó en 1166, cayó en la semana 13%, el contado con liquidación cayó 12,5 a 1170. Fíjese usted los números de los que estamos hablando. Esto es la caída del dólar libre en solo 3 jornadas de operaciones de lunes a miércoles, que fueron las jornadas hábiles en la Argentina. Y por eso le digo, el blue, que por supuesto es otro mercado con otras, digamos, condiciones de oferta y demanda, quedó en 1255, alejado bastante del dólar bursátil, con lo cual uno imagina que esa brecha debería ajustarse, básicamente entre otras cuestiones por temas de arbitraje naturales en los mercados. De cualquier manera, el dólar que está arriba es el dólar mayorista, 1172,83. Aquí hay que tener en cuenta que obviamente la brecha, de acuerdo a los anuncios del nuevo esquema cambiario, se cierra hasta, le diría, niveles mínimos, probablemente hasta esté, a punto de desaparecer. Pero ese 1172,83 que usted ve en pantalla registra una suba de casi el 9% con respecto al viernes previo, con lo cual, por supuesto, usted estará viendo en estos días en los medios. La gran discusión es cuánto traslado a precios va a haber de este salto del tipo de cambio, por lo menos hasta el registro que tenemos en el cierre de la jornada de este miércoles, porque por supuesto, si sigue esta presión vendedora que se observó en los últimos días, hay razones para pensar que eso puede ocurrir. Eso vamos a mencionarlo, vamos a analizar un poco sobre el cierre del programa. Obviamente, si eso ocurre, si el dólar continúa bajando, es difícil pensar en un traslado a precios. De hecho, si uno imagina un dólar más cerca del piso inferior de la banda, en la zona de los 1.000 pesos, como plantea el presidente Milei, obviamente hasta podría haber presiones a caída de los precios que se están registrando hoy en las góndolas de todo el país. Por supuesto que eso estará por verse, pero la realidad es que a esto íbamos. Ha sido una semana sorprendente donde en general todos están tratando de interpretar qué es lo que va a quedar en el nuevo esquema económico y financiero en este panorama cambiario, para tomar decisiones, sobre todo desde el punto de vista de la fijación de precios. Esto, por supuesto, obedece a esto que le mostramos ahora, que es claramente la llegada del paquete financiero que se había anunciado el último viernes en la Argentina, con llegada de fondos del Fondo Monetario Internacional, de otros organismos internacionales. También, se hablaba, y esto se está negociando, se está avanzando en eso, de un nuevo repo con entidades financieras del exterior. Incluso se había hablado de la renovación del swap de China. Enseguida le voy a mostrar los números que se están planteando, pero los datos que usted tiene de reservas aquí en pantalla, son elocuentes en el sentido de que han saltado las reservas internacionales del Banco Central esta semana solamente casi 14.000 millones de dólares. Aquí estuvo la inyección de 12.000 millones de dólares del primer desembolso del fondo, más 1.500 millones de dólares que llegan desde el Banco de Reconstrucción y Fomento, que es una entidad que forma parte del Grupo Banco Mundial. Usted fíjese lo que ha sido el cambio de tendencia que genera este número y que obviamente aleja preocupaciones en torno a la liquidez del Banco Central, que después de 3 meses consecutivos de caída, abril también había arrancado con caída de reservas. Esta inyección de fondos lleva nuevamente las reservas casi sobre los 39.000 millones de dólares.
y con la perspectiva de seguir en incremento, básicamente por esto que le mostramos ahora, en el sentido de que, bueno, esto que ha llegado en la semana es solo una parte de la asistencia financiera que se prevé para este año. Estos números ya los habíamos presentado la semana pasada porque forman parte de lo que ha sido la presentación del Banco Central en relación a bueno, este paquete de asistencia financiera. Estamos hablando de que llegaron 12.000 del fondo, en el año se espera que lleguen 15.000 millones de dólares, de organismos internacionales les decía llegaron 1.500 y la expectativa es que este año lleguen 6.100. El repo aportaría 2.000 millones de dólares más el swap de China que se renovó en la semana previa otros 5.000 millones de dólares, con lo cual la liquidez del Banco Central ha cambiado sustancialmente, y a esto hay que agregarle, por supuesto, la liquidación de la cosecha gruesa, algo que bueno, se espera se vaya acelerando en los próximos días, básicamente porque estamos en plena etapa de liquidación de la cosecha de soja y eso debería incrementar, bueno, el flujo de dólares hacia el sistema financiero local, con lo cual ahí usted tiene ya un elemento de presión, por lo menos en términos de flujo, para lo que es la cotización del dólar en este nuevo esquema. Realmente una semana muy movida, muy interesante para analizar lo que pueda llegar a ocurrir en las próximas jornadas, pero repito, ¿no? En muchos aspectos ha sido una semana que ha sorprendido en términos de la evolución de la cotización del dólar en el nuevo esquema de bandas que, como les recuerdo, tiene un piso en 1.000 pesos y un techo en 1.400. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo números del panorama económico y financiero y también vamos a estar hablando del panorama de empleo aquí en la economía marplatense. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Gran astillero argentino es marplatense. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Y continuamos compartiendo números que tienen que ver con el panorama económico y financiero y, bueno, datos que demuestran la salud del programa macroeconómico en la Argentina y que, como ha mencionado más de una oportunidad el presidente y también el ministro de Economía, bueno, apuntalan la idea de que la economía está ordenada y mucho más resiliente incluso a los shocks externos, ¿no es cierto? Estamos hablando básicamente de los superávit gemelos. Aquí comenzamos por el superávit fiscal que se ha confirmado en esta semana corta. Ahí estamos hablando de números de marzo, que con esto se cierra el balance del primer trimestre con un superávit primario de las cuentas del sector público nacional de 0,50% del PBI. Aquí le recuerdo que el gobierno anunció en el momento en que se hacía, bueno, justamente la presentación del paquete de asistencia financiera y del cambio del régimen cambiario, anunció que se va a incrementar el valor esperado de superávit fiscal primario para este año de 1,30 a 1,60% para consolidar justamente esta ancla tan importante del programa macroeconómico. Entonces, superávit primario fiscal de 0,50 del PBI en el primer trimestre. El financiero, esto es después de considerar el pago de intereses de deuda, asciende a 0,20% del Producto Bruto Interno. Y cuando hablamos de superávit gemelos está este superávit fiscal y también el superávit comercial, que es lo que le mostramos a continuación, que también se publicó esta semana y que marca que, bueno, en el primer trimestre del año también la economía argentina ha tenido un saldo superavitario de 761 millones de dólares. Obviamente un saldo muy inferior al del mismo periodo del año pasado, que ascendía a 4.401 millones de dólares, pero obviamente el marco económico es absolutamente diferente en el sentido de que se ha recuperado la economía, ha crecido la demanda de importaciones por la recuperación de la demanda agregada
y de hecho, como usted está viendo justamente en esta placa, las importaciones han crecido sustancialmente más que las exportaciones. 35% el crecimiento de las importaciones en el primer trimestre, 5% las exportaciones han crecido, pero de cualquier manera se sigue registrando un saldo superavitario, en este caso de 761 millones de dólares. La expectativa para todo el año, habrá que ver cómo impactan esto, bueno, los cambios de precios internacionales, es un superávit comercial que esté cerca de los 10.000 millones de dólares, apuntalando el ingreso de dólares a la economía argentina. Cambiamos de tema, dejamos de hablar de cifras macroeconómicas, nos venimos a Mar del Plata para hacer referencia al panorama de empleo. ¿Cómo está la ciudad justamente en términos de actividad económica y cómo se está reflejando esto en la ocupación de los marplatenses, y además con algunas recomendaciones para los jóvenes que se están tratando de insertar en el mercado laboral local? Para esto compartimos a continuación la charla que manteníamos en la semana con el contador Jorge Terreu, directivo de ADRA Mar del Plata. Sí, por supuesto. Es un dato que surge de la realidad y que este trimestre, el último del 2024 que se dio a conocer, donde Mar del Plata aparece liderando el ranking con el 8.6% de su ocupación a nivel nacional, está por encima de la media, ¿no? La media a nivel nacional es el 6,4%, nosotros estamos en el 8,6%. Si bien representa una disminución con respecto al mismo periodo del 2023, que estamos por encima de los 9 puntos, esto no deja de ser preocupante a la hora de observar esta realidad, ¿no? ¿Y qué sectores son los más afectados o qué tipo de empleos son los que terminan siendo directamente afectados por este tipo de estadísticas? Mira, históricamente Mar del Plata siempre tuvo un ciclo estacional donde todos sabemos que durante la temporada de verano hay sectores con los cuales tienen pleno empleo, ¿no? Vinculados al turismo, a los servicios, a la gastronomía. Esto no escapa a lo que está sucediendo hoy, pero también lo atamos a un fenómeno que se está dando, que no solamente tiene que ver con Mar del Plata, sino también con el país, ¿no? El país ha cambiado en términos económicos en el último año en forma, digamos, muy rauda, muy rápida, y esto desde el punto de vista laboral también se ve su impacto, ¿no? Ni hablar si lo complementamos con la irrupción de la tecnología dentro del mundo laboral, que también viene a hacer lo suyo. Entonces ahí se produce, digamos, una complementación de factores y de variables que afecta y que de alguna manera hace a este número. No obstante eso, respondiendo a tu pregunta, los sectores que más están, digamos, golpeados tienen que ver con el comercio y con el área de servicios. Como contrapartida, si decimos cuáles aquellos que de alguna manera están menos afectados y en contraposición con esto creciendo, vamos a las áreas de tecnología, desarrollo de empresas de sistemas, también todo lo que tiene que ver con, hay mucha demanda en lo que refiere al marketing digital, todo lo vinculado, y esto responde a estrategia que tiene que estar cambiando las empresas, donde la necesidad de vender más tiene que ser mucho más innovadoras y creativas, utilizando, como todos sabemos, el tema de la virtualidad y las redes sociales. Relacionado a esto, el trabajo remoto, que es una nueva cultura de trabajo que se ha instalado, se ha notado también como que Mar del Plata empezó a ser una opción para gente que viene a instalarse acá para hacer un trabajo que es en otros puntos del país o del mundo, ¿no? Por supuesto, es un tema económico y social también, ¿no? ¿A quién no le gustaría vivir en Mar del Plata con todos los encantos naturales que tiene y la calidad de vida con respecto a otros centros urbanos? El tema del trabajo remoto que ha rompido en los últimos años, bueno, la ciudad es un muy buen lugar, una muy buena plaza para llevarlo a cabo, ya que le permite trabajar, pero a su vez disfrutar de las características particulares de la ciudad, ¿no? ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar.
Encontrá en la web de OCE toda la info que buscás, datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales, las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias, formularios e instructivos para profesionales, las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. Obras sanitarias. Haciendo historia, construimos futuro. Y en este tramo de Mercados y Empresas nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana en la bolsa. En el último tramo del programa vamos a estar haciendo referencia a las causas del movimiento bajista del dólar y a los factores que hacen pensar que la presión descendente podría continuar en los próximos días, básicamente mirando distintas cuestiones que hoy forman parte del panorama monetario y financiero. Pero antes de eso, entonces, la bolsa con una reacción muy positiva a lo que ha sido la primera semana del nuevo esquema de bandas. Si usted tiene los números en pantalla, incluso una semana compleja en los mercados internacionales porque sigue y mucho la volatilidad vinculada con la guerra comercial, sobre todo ahora focalizada entre China y Estados Unidos. Pero en la Argentina realmente los activos financieros han vivido días de fiesta. Usted tiene el crecimiento de los precios de los bonos en dólares, saltaron casi 8% en promedio, esto es mucho realmente para el mercado de bonos. El Merval en dólares, esto es el promedio de las acciones argentinas, subió 10,29%. Esto habría que agregarle que en la jornada del jueves, feriado en la Argentina, pero con actividad en Estados Unidos, los ADR de empresas argentinas continuaron escalando posiciones, con lo cual es probable que el lunes, si este esquema se mantiene, si no hay novedades en el exterior, tengamos una nueva apertura alcista. Pasando ya a cómo queda el mercado de bonos en términos de rendimiento. Obviamente la suba de las cotizaciones hace bajar los rendimientos que, bueno, de cualquier modo quedan muy atractivos, sin lugar a dudas, en lo que es la comparación internacional. El Bonar 2030 sigue siendo el título con mayor rendimiento de este muestreo, ¿no?, de títulos con legislación local que mostramos habitualmente, 13,41%, y de allí los rendimientos se distribuyen de acuerdo a distintas características técnicas de los títulos hasta el 11,46% del Bonar 2041. En el caso de los BOPREAL, los títulos emitidos por el Banco Central, que pueden aprovecharse para la cancelación de impuestos progresivamente. De hecho, esta semana justamente Arca publicó el instructivo para la cancelación de impuestos con estos bonos. Ya desde el 30 de abril puede utilizarse la serie 1A para cancelar impuestos nacionales y obligaciones aduaneras con muy pocas excepciones. Bueno, si uno aplica justamente la serie 1A a la cancelación, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, que es como hemos calculado este rendimiento, uno obtiene una TIR anual en dólares, un rendimiento anualizado en dólares del 23,62% en moneda dura. La serie 1B, 12,09%, la serie 1C, 11,07% anual de rendimiento, siempre calculado, reitero, en base a la aplicación de estos títulos a la cancelación de impuestos nacionales a través de Arca. Y por último, para cerrar este panorama de renta fija en el mercado local, le mostramos cómo quedan las obligaciones negociables, también con una recuperación bastante significativa. Esto tiene más que ver con lo que ha sido la evolución del precio del petróleo que con lo que tiene que ver con la brecha cambiaria y el nuevo esquema cambiario, porque la recuperación del precio del petróleo hizo recuperar las obligaciones negociables de las petroleras, que son las de mayor presencia bursátil en el mercado local. Este tiene los rendimientos que van desde IRSA con vencimiento en diciembre de este año, 3,74% anual, hasta el 8,33% de YPF con vencimiento en septiembre de 2031. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida hablamos del mercado cambiario, este nuevo mercado de bandas, donde el dólar ha caído fuertemente, donde el flujo ha presionado para tener una caída significativa en los dólares libres en estos días, así que vamos a estar hablando de eso después de la siguiente pausa. Gran astillero argentino es marplatense. Solicita tu tarjeta Fabacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa.
Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Último tramo de mercados y empresas. Hay tiempo entonces de hablar del mercado cambiario, este nuevo esquema que se ha instalado en la Argentina con banda inferior en los 1.000 pesos, donde, de acuerdo al presidente Milei, ahí compraría exclusivamente el Banco Central, y un techo en 1.400, muy lejos de las últimas cotizaciones que tenemos para el billete en el mercado financiero local. Recuerdo además que esas bandas se mueven. La banda superior se va a estar moviendo hacia arriba al 1% mensual, la banda inferior, es decir, los 1.000 pesos, va a ir moviéndose esa banda hacia abajo, es decir, va a ir cayendo al 1% mensual. También un esquema realmente novedoso que da la sensación, apunta a ir liberando progresivamente el mercado cambiario, porque como usted ve, las bandas en este sistema irían teniendo una divergencia que al ampliarse en el tiempo, bueno, nos dejaría con un mercado prácticamente libre. Pero la pregunta del momento es, ¿por qué baja el dólar? ¿Puede seguir bajando? Bueno, hay determinados factores realmente muy determinantes en la coyuntura, donde, bueno, habitualmente, como se dice en los mercados financieros, más que el stock manda el flujo, es decir, cuántos dólares se ofrecen y cuántos pesos hay en el circuito financiero en términos de el mercado cambiario, que vale la pena destacar. De hecho, el director del Banco Central, Federico Furias, en una entrevista en la jornada del jueves, justamente hizo énfasis en estos puntos que vamos a recorrer a continuación para marcar las razones por las cuales el gobierno cree que el dólar debería acercarse en las próximas semanas al piso de 1.000 pesos determinado por el esquema de bandas. Aquí le ponemos justamente las razones que existen para pensar que esta presión bajista podría continuar. Por supuesto que después el mercado convalidará o no esta expectativa, porque entre otras cuestiones en esto juegan incluso los shocks externos, ¿no? Algo que ha sido muy común en lo que va del año, básicamente a partir de la guerra arancelaria que ha disparado el presidente estadounidense. Pero en principio, en cuanto a los factores locales, tenemos por un lado la liquidación de la cosecha gruesa, ¿no? Está claro que abril y mayo son los 2 meses más fuertes del año en términos del ingreso de dólares de las exportaciones agrícolas, con lo cual ese volumen va a estar cayendo, de hecho ya está cayendo de una manera, entendemos, creciente al mercado, sobre todo teniendo en cuenta que en las semanas previas, con, bueno, esa expectativa, esa incertidumbre acerca de qué podía pasar con el panorama cambiario, hay muchas exportaciones que uno entiende se han retenido en términos de liquidación, que ahora en este nuevo esquema mucho más claro se estarían volcando al mercado. El otro aspecto importante, que es probablemente más técnico y menos visible en una primera lectura, es lo que va a ser la emisión de una nueva serie de los títulos BOPREAL. Este título que en sus distintas series se emitió un año atrás para cancelar la deuda con los importadores, que quedó heredada de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa al Ministerio de Economía. ¿Por qué esto es importante? Porque esta serie de BOPREAL 4 tiene que ver con abrir la posibilidad de que los dividendos de empresas retenidos, que no se pueden girar al exterior por los ejercicios hasta el año 2024, ya se habilitó esta semana la libre transferencia al exterior de los dividendos por el ejercicio 2025, pero los dividendos retenidos se van a cancelar con la emisión de un nuevo título en dólares que va a vencer en el año 2028 en principio, de acuerdo a lo que se anunció. ¿Por qué esto es importante? Pues esto va a aspirar pesos. Esto básicamente lo que hace dentro del sistema financiero es
va a haber un cambio de pesos que hoy está en el circuito financiero local por este título en dólares a ser cancelado en el año 2028, con lo cual esa aspiradora de pesos obviamente le va a quitar demanda al dólar, lo cual al enfrentarse con una liquidación de la cosecha gruesa importante, claramente genera una presión bajista sobre el tipo de cambio, un esquema además con, como siempre dice el gobierno, base monetaria amplia fija, es decir, no se está emitiendo, con lo cual los pesos van retrocediendo y con una mayor oferta de dólares, como se espera para estas semanas, claramente hay una presión bajista, claramente visible en el mercado cambiario. Esto del superávit fiscal que usted tiene como tercer punto es el otro elemento determinante. Claramente un gobierno superavitario retira pesos del mercado, con lo cual otra vez se restringe el poder de la demanda de dólares en el circuito financiero local. Y el último aspecto que destacamos es el regreso de los capitales extranjeros. Esto como una posibilidad, destacada en los últimos días inclusive por algunos bancos del exterior que dicen, en el nuevo esquema estable de la economía argentina podrían ingresar dólares para aprovechar las altas tasas en dólares que surgen de los bonos en pesos. Esto es, de alguna manera, en principio, el regreso de capitales especulativos, probablemente de corto plazo, para lo cual el gobierno estableció una permanencia mínima de 6 meses. Esto, le repito, podría incrementar, al menos en el corto plazo, la oferta de dólares y genera otro mecanismo más de presión sobre el tipo de cambio en el nuevo esquema cambiario que rige en la Argentina. Y por último, el otro aspecto que queríamos destacar es que han subido las tasas en pesos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente hoy uno puede tener rendimientos más altos en pesos que los que tenía la semana previa. Hoy los rendimientos en pesos han trepado por encima del 3% mensual, con lo cual si uno mira ese número, supongamos 3% mensual, y lo compara con esta placa que presentamos a continuación y que tiene que ver con lo que está marcando la pizarra del dólar futuro en el MATBA-ROFEX, que es el mercado más operado en la Argentina, uno se encuentra con que, por ejemplo, para mostrarle en qué estamos pensando, el dólar a junio cotiza a 1.204 pesos contra un nivel hoy de 1.173,50, que es el nivel de referencia que se toma para liquidar este tipo de contratos. ¿Qué puede pensar el exportador? En la medida en que puede ganar en pesos 3% mensual, con colocaciones en pesos, lo reitero, con esa tasa que ha subido, uno podría comprar el futuro para el mes de junio, que sube 2,60%, y ganar hasta el mes de junio. Considere que hasta junio estamos a una distancia de, tenemos mitad de abril, nos queda mayo y junio, son 2 meses y medio, estamos hablando de una tasa del 7,5 en pesos. 7,5 en pesos. Fijando el precio del dólar un 2,60 arriba, uno estaría ganando 5% en términos de dólares si liquida la exportación hoy, un exportador, y coloca esos pesos a rendir intereses mientras compra el dólar futuro. Esto siempre ha sido determinante de mayor liquidación de exportaciones dentro del circuito financiero local, y lo mismo vale para el resto de los plazos. Ahí usted tiene básicamente calculada la diferencia entre el precio hoy del dólar, ese 1.173,50 que está al pie de la pantalla, contra el dólar futuro al cierre de septiembre y al cierre de diciembre. Este es otro elemento importante en términos de pensar que la presión contra el dólar tiene varios aspectos importantes a tener en cuenta en las próximas semanas. Con lo cual, estos factores que desde el gobierno se impulsan para decir el dólar podría acercarse al piso de la banda, tienen fundamentos desde lo que es el esquema de incentivos que hay hoy en el circuito financiero local. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.